Cristología es la parte de la teología sistemática encargada del estudio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el unigénito y eterno Hijo de Dios el Padre. Es la segunda persona de la Trinidad. Juan 1.1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mateo 3.17 también nos dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí Dios el Padre está confirmando que Jesucristo es su Hijo. Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre. Romanos 8.34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo es nuestro juez también. Juan 5:22 al 23 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Segunda de Corintios 5:10 también dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El impacto que tuvo Jesucristo en la cultura mundial es tan fuerte que nosotros aún dividimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo. No cabe duda, y esto confirma, de que Jesucristo es el centro de la historia. Desde los primeros siglos, la doctrina de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo ha sido la doctrina más atacada. Debido a estos ataques surgieron muchas doctrinas heréticas, algunas negando la humanidad de Cristo y otras negando su divinidad. Mateo 1:18 al 23 nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nacimiento virginal de Jesús, medio que Dios el Padre utilizó para enviar a su Hijo, hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud, dándole paso a lo que hoy conocemos como la doctrina de la unión hipostática, la cual es un intento de explicar cómo Jesús pudo ser Dios y hombre al mismo tiempo, afirmando que hay una unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo en una persona, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación, manteniendo la deidad de Cristo sin menoscabo y su humanidad en toda plenitud. Es de suma importancia, mis hermanos, entender que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. El apóstol Juan, en una de sus epístolas, nos dice que todo aquel que niegue la humanidad de Cristo es seguidor de la doctrina del anticristo. Lo podemos encontrar en 1 de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el momento que Juan escribe esta epístola, estaba circulando la herejía del docetismo, la cual negaba la humanidad de Cristo. La deidad de Cristo está reflejada en innumerables versículos en la Biblia. Por ejemplo, Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
El verbo es Jesucristo, es el logos de Dios y dice que el verbo era con Dios. Es una afirmación trinitaria y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Jesús afirma que es Dios en Juan 10:30 cuando dice: yo y el Padre uno somos. Jesús declara su preexistencia y divinidad en Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí Jesucristo utiliza el nombre yo soy, el cual fue utilizado en el Antiguo Testamento en exactamente Éxodo 3:14, cuando Dios le revela a Moisés su nombre.